El 8 Ejecatl del mes Cuecholi de la cuenta indígena, esto es el 8 de noviembre de 1519, Cortés y los suyos entraron en la imperial México Tenochtitlan. El anónimo informante indígena de Sahagún los describe como si los tuviese a la vista hollando su ciudad. 4 jinetes abrían el frente, revolviendo todo, seguidos de sus jadeantes perros de caza. Custodiaban al portador de la bandera. La segunda fila la formaban jinetes armados de lanzas y espadas de hierro. La tercera fila, los ballesteros, a los que les colgaba el carcaj repleto de flechas de hierro. En la cuarta fila volvían nuevamente jinetes. La quinta la formaban los escopeteros portando sus temibles fusiles. Finalmente, los aliados indígenas de Tlaxcala y Huejotzingo. A las entradas de la isla revolvieron sus caballos los españoles, mientras sus aliados indígenas danzaban y entonaban sus cantares guerreros. Moctezuma esperaba al Teúl con los suyos, llevando jícaras galantemente pintadas y con olorosas magnolias, girasoles y rosas. Cuauhtémoc, el joven señor de Tlatelolco, debió formar parte del real acompañamiento y presenciar el silencio y con rabia la entrada de los extranjeros. 4 príncipes conducían en andas al Supremo Señor de México. Cortés se apeó para abrazar a Moctezuma, pero Cacamatzin, señor de Texcoco, y Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, detuvieron al Teúl. La persona del soberano mexica era intocable. Cortés se quitó un collar de margaritas y cuentas de vidrio y lo puso en el cuello de Moctezuma. Mientras los príncipes, después de engalanarlo con guías de flores, le colgaron un collar de caracoles, el símbolo de Quetzalcóatl, de los que pendían camarones de oro. Moctezuma habló a Cortés con palabras que recogieron al igual que los cronistas españoles el relator indígena citado. Oh Señor nuestro, con pena, con fastidio tú has logrado llegar hasta México, a nuestra casa. Llega a sentarte sobre tu estera, tu silla, que yo he guardado solo un pequeño tiempo para ti, porque se fueron tus súbditos, los reyes Izcóatl, el viejo Moctezuma, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl, que solo guardaron un tiempo pequeño el estrado para ti, que gobernaron la Ciudad de México. Ojalá que alguno de ellos viese con asombro lo que vino encima de mí, lo que yo veo ahora. Cómo yo estaba afligido por 5, 10 series de días cuando miraba al país desconocido del cual tú has venido, de las nubes, de las nieblas. Porque esto nos han dicho los reyes, mis antepasados, que tú vendrías a ver tu ciudad, que tú te asentarías sobre tu estera, tu silla, que tú regresarías. Y ahora se ha versificado. Tú has regresado con penas, con fastidios lo has logrado. Seas ahora bienvenido a esta tierra, descansa, ve a tu palacio, descanse tu cuerpo, nuestro Señor ha llegado. Después de calmar al monarca pidiéndole que no se inquietara, Cortés fue llevado al palacio de Axayácatl, en el corazón de la isla. El pueblo arremolinado, aunque asombrado y temeroso, siguió a los teules hasta el palacio. Allí dispararon sus armas de fuego, provocando confusión y dispersando y aturdiendo a la multitud para provocarle angustias mortales. Pero también ese día se incubó una sorda rebelión contra el pusilánime Moctezuma. El soberano de México, dice el informante de Sahagún, había pedido obediencia y bastimento para los blancos, pero los príncipes que convocó ya no le obedecían, estaban enojados, ya no iban con él, ya no hallaba obediencia. En el corazón indígena se planteó este dilema: ¿hombres o dioses? Quienes los consideraban hombres querían la guerra, pero quienes veían en ellos los teules legendarios de Oriente pedían sumisión. Y en medio de estas encontradas opiniones, un soberano blando, cobarde, temeroso de los dioses extranjeros, conducía a su pueblo por la vía de la ignominia.
Durante una semana Cortés y los suyos reconocieron la ciudad, y desde la cumbre del Teocalli piramidal hubieron de pensar que aquella victoria parecía haberles deparado más una amable y florida cárcel que una presa real. Cortés y sus capitanes decidieron tomar una medida extrema, la aprehensión de Moctezuma. Este acto, seguramente audaz, era sin embargo el resultado de la reflexión de quienes conocían las ideas militares de las tribus de las islas antillanas. Quien tomaba al señor, símbolo mágico del poder, retenía para sí la potestad. El pretexto vino maravillosamente a presentárseles: los sucesos de Nautla, una villa costeña, totonaca, situada al norte de Veracruz. El cacique de Nautla, Cuaupopoca, había conminado a los totonacas a entregar el tributo bienal a México. Los totonacas se rehusaron y pidieron el apoyo a la guarnición de españoles estacionada en Veracruz. Se encontraban así en confusa situación los aztecas. Por si por un lado exigían Cortés y los suyos oro y bastimentos, por otro apoyaban las rebeldías de los indígenas sometidos que rehusaban el tributo a México. Cuaupopoca resistió en estas condiciones el ataque de la guarnición de Escalante, que muriera a consecuencia de la batalla, y los aliados indígenas de Totonacapan. Los españoles incendiaron Nautla, pero no pudieron reducir a los defensores de las fortificaciones cercanas a Tuxpan, retirándose con sus heridos, entre ellos el capitán, y sintiendo la pérdida de hombres y caballos. Los cronistas españoles nos han informado que los trofeos de las cabezas de un caballo y de un soldado que se decía Argüello fueron enviados a México. Esta última cabeza, muy grande, y la barba prieta y crespa. Bernal Díaz, a quien debemos el relato de los sucesos de Nautla, nos da igualmente una versión única de la infamante prisión. Cortés apostó sus mejores soldados en las afueras de Palacio y a continuación se presentó ante el monarca. Le reprochó, como usualmente lo hacía, su doblez, la rebeldía de Cuaupopoca y las batallas y pérdidas de Nautla. Moctezuma protestó su inocencia y ordenó que trajesen de la costa a Cuaupopoca, enviando su sello de jade para que los blancos hicieran justicia. Cortés se mostraba insatisfecho y demandó de Moctezuma que se diese prisionero. Moctezuma rehusó a salir preso de sus palacios, pero finalmente accedió por cobardía. Velázquez de León, un capitán de Cortés, interrumpiendo la escena, dijo alteradamente que si Moctezuma se rehusaba o alborotaba, habrían de darle muerte a estocadas. Moctezuma todavía suplicaba a Cortés que tomase a sus hijos en rehenes y les eximiese de la afrenta. Finalmente, fue conducido en sus andas al cuartel de Cortés, en el palacio de Axayácatl, frente a los suyos que inmediatamente le demandaron guerra. Moctezuma fingió haber ido voluntariamente, acatando el designio de Huitzilopochtli. Días más tarde, Moctezuma recibió una segunda afrenta. Los españoles le cargaron de cadenas para poder consumar, sin temores, justicia sobre Cuaupopoca y los nobles traídos de Nautla. México Tenochtitlan pudo contemplar a la flor de la nobleza alzarse en andamios y ser flechado el viejo Tlacaxipehualistli, indígena, entregándolos más tarde a la hoguera. Los mexicanos, Cuauhtémoc entre ellos, contemplaron con lágrimas la siniestra pira en la que ardían los restos de Cuaupopoca, Cóhuatl, Quiahuitl y otros señores de las guarniciones totonacas. Los españoles pretendieron más tarde que en los últimos momentos habían confesado los de Cuaupopoca que habían recibido órdenes de Moctezuma para combatir a los blancos. Con amarga ironía, Cuaupopoca, al llegar a la presencia de Cortés y al requerirle si su señor era Moctezuma, respondió soberbiamente que si había otro señor de que pudiese serlo. Todavía Cortés habría de abatir en la cabeza del imperio al señor de Texcoco, Cacamatzin. Revelado Cacamatzin por la prisión del señor de México, se encerró y se hizo fuerte en la metrópoli texcocana. Cortés deseaba darle guerra, pero nuevamente Moctezuma habría de cometer una infamia. Combatir con aquella ciudad en las riberas del lago era difícil para los españoles. Él los reduciría. Cacama fue traicionado y cayendo en una celda fue traído en canoas a la ciudad lacustre,
en donde entregado a Cortés fue reducido a prisión y cargado de grillos, mientras Cortés designaba un nuevo señor para Texcoco, un mancebo llamado Cuicuitzcatzin. Gómara, a quien informara Cortés, dice que Cacamatzin quería la guerra para sus vasallos y para la defensa de su tierra, que había echado en cara a Moctezuma que debía ser señor y no esclavo, su poca sangre y ser cautivo de extranjeros en un reino usurpado, de dioses abatidos y suelo hollado por salteadores. Cacamatzin quería la libertad de su pueblo con la espada. Gómara describe a Cacama como un mancebo feroz, de ánimo y honra. La carrera de infamia y cobardía de Moctezuma puede encontrar explicación parcialmente en las palabras que pronunció ante los suyos con motivo de la prisión de Cacama. Pues en estas palabras recogidas por Cortés mismo, vuelve a hablar que aquel señor Quetzalcóatl, que había anunciado su vuelta y que según las cosas que el capitán Cortés nos ha dicho y según la parte de él dice que viene, tengo por cierto que aqueste es el señor que esperábamos. Nuevamente, en la encrucijada de dioses u hombres, Moctezuma decidía estar frente a Teules. Cuauhtémoc habría de rebelarse contra el mito y combatir a los hombres. Y Cortés añade que estas palabras las dijo Moctezuma, llorando con las mayores lágrimas, algo que partió el corazón de los españoles y les movió a compasión. Tanto los españoles revolvían el país buscando oro. Husmeando el palacio de Axayácatl, habían topado con la pieza sellada que guardaban el legendario tesoro de Axayácatl y se habían adueñado de él. Tomaron todo y en todos los lugares buscaron el metal. A los escudos de plumas preciosas de Quetzal les fueron arrancadas las placas de oro y el símbolo precioso de la pluma entregado a fuego. Pero los extranjeros no parecían satisfechos y demandaron el nombre de las provincias del oro. Moctezuma les dio las señas y los envió al riñón del istmo mexicano en la costa oriental, Tuxtepec, Malinaltepec y occidental, Tututepec, en las provincias chinantecas hacia Coatzacoalcos, Tamazula y Zacatula. Las gentes de Cortés partieron retornando con la noticia de los ríos con pepitas de oro y tributos en metales elaborados. Entretanto, Cortés insistía ante Moctezuma en derrocar los ídolos del Templo Mayor. Moctezuma se rehusaba haciendo ver al conquistador que eso significaba la guerra, pero finalmente accedió a que los castellanos levantaran un altar en un rincón de la pirámide del templo, alzando una cruz de madera y colocando la imagen de la Virgen. El 1 de diciembre de 1519 se dijo la primera misa pública en el México indígena. En este aspecto los indígenas no forzaban demasiado su pensamiento. Sustituir a sus dioses significaba la guerra, pero aceptar otros dioses era comprensible y usual dentro de su politeísmo. Como antes habían asimilado el culto de la Tlazolteotl o azteca y el jipe zapoteca, hoy recibían la cruz cristiana en el panteón de sus dioses. Bernal, sin embargo, asienta que los rumores de guerra se extendieron, y nuevamente aconsejó Moctezuma a Cortés que abandonara la ciudad imperial. Pero una nueva llegada a Chalchicueyecan, esto es Veracruz, vino a cambiar el curso de los acontecimientos. 19 carabelas habían anclado en San Juan de Ulúa. Moctezuma recibió durante su prisión en el cuartel español una rara nueva. 19 carabelas con hombres blancos habían arribado de Oriente. Necio e ingenuo, lo atribuyó al hecho de que Cortés le había prometido enviar por naves para volver al extraño país de su origen, por lo que con alegre semblante lo comunicó al conquistador. Cortés, que esperaba refuerzos de las islas, también sonrió con alegría mal disimulada. Pronto, sin embargo, las nuevas de la Villa Rica hicieron deplorar la situación. La armada era de Diego Velázquez, para someter al rebelde extremeño, con su capitán, un vizcaíno llamado Pánfilo de Narváez. Tan valiente como soberbio. Venían 800 hombres, 80 escopeteros, 120 ballesteros, 12 cañones y 80 caballos.
Un despliegue de fuerza inusitado que el propio Velázquez activara y estimulara con la codicia despertada por las noticias de haber enviado Cortés a Carlos V el tesoro de Moctezuma. Narváez desembarcó en San Juan de Ulúa y avanzó hasta Zempoala, donde trató de atraerse a la masa indígena totonaca. Algo que escapaba a la comprensión indígena era ver divididos a aquellos teules. Cortés explicaba a Moctezuma que aquellos vizcaínos eran como los malos otomíes de las poblaciones indígenas. Narváez igualmente trató de requerir a las gentes de Cortés estacionadas en la Villa Rica para que se sometieran. Pero Cortés, en esa hora grave, contó con leales capitanes. Sandoval rechazó la oferta de Narváez y el propio Velázquez de León, pariente de Velázquez de Cuba, que mantuvo leal al conquistador al frente de las gentes que conducía a Coatzacoalcos. El primero por muy varón en sus cosas, y el segundo, añade Bernal, porque Cortés lo tenía atraído así con grandes dádivas y ofrecimientos. Sin embargo, por la sola fuerza numérica parecía a Cortés destinado a sucumbir. No se iba a enfrentar a masas poseídas por un terror místico ni a un enemigo desamparado técnicamente. Iba a combatir a enemigos con superiores armas y numéricamente superiores. Solo una confianza acompañaba a Cortés, su indiscutible genio guerrero y su extraordinaria astucia. Decidió abandonar la Ciudad de México encomendándola al cuidado de Alvarado, a quien dejó la mitad de sus hombres. Con el resto, al que se unirían en la costa oriental las gentes de Veracruz y las que marchaban a Coatzacoalcos, formaría el ejército que habría de dominar a Narváez. Mientras tanto, perdía un tiempo precioso en Zempoala. Más aún, perdía ante su armada todo aspecto de legitimidad al reñir con un oidor real de Santo Domingo, Vázquez de Ayllón, quien en bien de todos los españoles aconsejaba prudencia, pero Narváez, violento por la resistencia, envió preso al oidor a Cuba. Cortés, por otra parte, utilizaba con el éxito de siempre la mejor de sus armas, la intriga. Con el mercaderío, Olmedo envió a Zempoala una quinta columna destinada a ganar adeptos entre las gentes de Narváez. Otro aliado poderoso habría de ser el oro conquistado que generosamente hizo llegar al Real de Zempoala. Secretamente, cadenas y tejuelos y joyas de oro, con su emisario Velázquez de León. Cortés marchó apresuradamente hasta las cercanías de Cotazla, desde donde requirió la situación legal de Narváez, obediencia si hay firma real, pero en caso contrario, volver a Cuba o aceptar las tierras que Cortés le señalare para conquista. Durante este tiempo la intriga y el oro siguieron jugando un papel muy importante a favor de Cortés, y finalmente, conociendo la posición del enemigo, marchó sobre Zempoala. Narváez, que profiaba y clamaba contra Cortés, llegando hasta a poner precio a la vida o libertad de aquel hombre, sonrió con escepticismo ante la noticia. Salió a los alrededores y al no encontrar a los de Cortés, volvió a Zempoala confiadamente. Aquellos 260 hombres con solo 16 jinetes no despertaban temor en Narváez. Y como aquel día llovió torrencialmente, sus gentes volvieron al Real de Zempoala. Cortés habló largamente a los suyos, les presentó la historia de los acontecimientos, encomió su confianza en sus capitanes y finalmente recibió la decisión de sus soldados: vencer o morir. Todavía agrega Bernal Díaz que Cortés fue advertido de no aceptar parlamentos y de que cualquier traición sería castigada con la muerte. Cortés concentró su interés en la artillería y en la persona de Narváez. Marchó hasta situarse a pocas leguas del Real de Zempoala. Esperó la noche y, haciendo tocar los pífanos y los tambores, ordenó la marcha. En la oscuridad de la noche, todavía más sombría por las lluvias, Cortés se colocó en los aledaños de Zempoala. Pero solo tuvo éxito en la aprehensión sigilosa del primer vigía, pues el segundo alcanzó a escapar y a dar aviso a Narváez. Sin embargo, los de Cortés a paso de carga pudieron sorprender a Zempoala antes de que les pudieran oponer resistencia organizada.
Los soldados, con largas picas, inmovilizaron a los caballos o los desbocaron, cortándoles las cinchas, mientras un grupo audaz, al frente del cual iba Sandoval, asaltó la pirámide del cuartel de Narváez, prendió fuego al techo del templo y obligó a sus defensores a salir por el humo. Fueron así pronto presos, Narváez entre otros, quien perdió un ojo en la refriega, haciendo esparcir la noticia de su derrota en medio de gritos de triunfo. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y en su real nombre, Cortés, Cortés, victoria, victoria, que muerto es Narváez. Tan inusitado fue el ataque que la artillería no alcanzó a disparar, lo que algunos explicaban más tarde por traición y soborno de los artilleros. Y en pocos momentos Cortés dominó la situación. Narváez pudo decir aquella noche al conquistador: «Señor capitán Cortés, tened en mucho esta victoria que habéis tenido, y en tener presa mi persona». Cortés le respondió con orgullo que el precederle y desbaratarle era una de las menores cosas que en esta Nueva España he hecho. Al vencer aquella poderosa armada, Cortés había ganado para sí poderosos refuerzos, que necesitaba en ese momento en que, como dice Bernal, la adversa fortuna volvía de presto su rueda. México se había rebelado, pero con Narváez venía otro aliado más de Cortés, un aliado desconocido y temible, la viruela. Un hombre de color enfermo que acompañaba a la armada contagió a los de Zempoala y pronto cundió aquella extraña gran peste o gran lepra, como fue llamada, entre los costeños totonacas. En esos momentos, Cortés volvió sobre sus pasos a marchas forzadas porque la Ciudad de México ardía y los mexica sitiaban a Tonatiuh, ya en franca rebelión.